mañana. Amén. Amén. Bueno, nos disponemos al segundo tiempo de enseñanza. Es para mí un privilegio poder presentar al pastor Walter Darío Soto. Es pastor en Guatemala, en Minerva, en Misco, y es parte también del grupo de pastores de Ministerios Llamada Final. Así que es un privilegio para mí poder presentarle al pastor Walter Darío Soto. Amén. Amén. Amén, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Alabamos al Señor, hermanos. Bendecimos al Señor. Le damos a Él toda la gloria, la honra y la alabanza y la adoración. Usted puede darle palmas al Señor, hermano. Puede dar gritos de júbilo, puede dar expresiones de alabanza a lo que el Señor le ponga en su corazón. Bueno, queremos aprovechar al máximo el tiempo, pero antes queremos agradecerle a los hermanos de esta iglesia, su pastor, su esposa y todos los hermanos y hermanas que nos recibieron anoche de una manera muy agradable, muy especial, muy linda. Amén, hermanos. Entonces la palabra del Señor nos enseña y nos dice que seamos agradecidos, amén, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Porque es Él que nos ha permitido estar acá, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha apartado de todo el mal, y por eso estamos acá en esta oportunidad. Bien, mis amados, vamos a hacer una palabra de oración. Y luego vamos a estar ministrando la palabra del Señor. Vamos a ver cómo nos ubicamos por acá. Gracias, mis amados hermanos, por toda la atención que nos dan. Vamos a hacer una palabra de oración. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos acá? Aleluya. Gloria a Dios. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora. Te damos gracias por todo lo bueno y maravilloso que has sido para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia y por todo, Padre Santo, lo que has hecho, lo que haces y lo que harás por nosotros y en nosotros, amado Dios. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que nos enseñes, que hagas, amado Dios, que tu santa palabra, Padre, quede sembrada en nuestros corazones y que todos podamos ser bendecidos, edificados y fortalecidos con tu santa y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos en esta preciosa hora. Gracias, Señor. La iglesia del Señor dice amén. A mí se me ha encomendado compartir con ustedes el tema que lleva como título la alabanza, inspiración de Dios. Y voy a tratar de aprovechar al máximo el tiempo leyendo uno de los versículos de la santa palabra de Dios, que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3 y en su versículo 16. Según de Timoteo 3, 16. Cuando ya lo tiene, dice un buen amén. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos todos? Leemos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Amén. En este versículo de la palabra del Señor quisiera tomar básicamente dos palabras de este versículo. Y es, hermano, sin menospreciar lo demás, porque todo lo que está en la palabra de Dios es importante. Pero en este momento quisiera tomar dos palabras que son la palabra escritura y la palabra enseñanza. Amén. Dice, hermano, acá que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando la palabra de Dios dice esto, lo que está tratando de decirnos es que en esta mañana estamos tocando el tema de la alabanza, la adoración fue la primera enseñanza. Lo que está diciendo entonces, hermano, es de que la base de nuestra enseñanza no solo para la adoración y la alabanza, sino para todos los aspectos de nuestra vida espiritual, es la escritura, es la palabra de Dios. Entonces, hermano, nosotros que por la gracia, la bondad de Dios hemos sido tomados en cuenta para participar de este glorioso movimiento, si le queremos llamar así, como lo es el cristianismo, hijo de Dios, por gracia y misericordia. Entonces, no simplemente nos manda el Señor a cantar, a adorar, a hacer esto, a hacer lo otro, sino también principalmente nos ha dejado la enseñanza en la palabra de Dios. Entonces todos nosotros lo que debemos de hacer en todos los aspectos de nuestra vida es ir, consultar, acercarnos, buscar, estar en la palabra de Dios. Para poder nosotros entonces hacer, escúcheme, para hacer las cosas de la manera correcta, de la manera adecuada, de la forma, hermano, que debe de tener lo que el Señor nos manda hacer. Entonces yo quisiera hoy que veamos algo, hermano, que dice la palabra de Dios, cómo es la forma, cómo es la manera correcta de alabar al Señor. Y quisiera que vaya usted conmigo al Salmo número 100 y quisiera que le pusiéramos mucha atención a lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Salmo número 100, versículo 1. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Muy bien. Cuando miramos nosotros detenidamente este versículo, nos damos cuenta que aquí solamente en este versículo hay 4 cosas que dice la palabra del Señor. Y quiero que usted vaya conmigo ahí poniéndole mucho cuidado, y también los que están tomando notas ahí, pues es muy bueno hacerlo así. Y la primera cosa que encontramos en el Salmo 100, versículo 1, es lo que la palabra de Dios nos enseña que es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer primeramente ahí dice: cantad. Entonces, estamos hablando que nuestra enseñanza, nuestra base, está en la palabra de Dios. Entonces, aquí dice: cantad. Y yo quisiera que usted, hermano, tomara esta enseñanza como
¿cómo le dijera yo, hermano? Como de una manera muy importante, que le demos la importancia que verdaderamente tiene la Sagrada Escritura. Porque no solamente nos manda, llamemos la misma palabra, el Señor, los siervos de Dios que Él ha usado, no solo nos manda a leer la palabra, que es importante para nosotros, sino también nos enseña que nosotros debemos de ir, y cuando leemos la palabra, nosotros nos debemos de hacer un autoexamen. Y por ejemplo, hacer una pregunta: ¿por qué dice la palabra del Señor cantad? Y luego como que echamos un vistazo a la congregación, o nos echamos un vistazo a nosotros mismos y nos preguntamos: ¿verdaderamente yo le canto al Señor? ¿Canto al Señor en la congregación? ¿Le canto al Señor en mi hogar? ¿Le canto al Señor en mi trabajo? ¿Le canto yo verdaderamente a Dios? ¿O estoy en la congregación y está el grupo de alabanza cantando? Están alabando al Señor y yo estoy en otro lado, yo estoy haciendo otra cosa, yo estoy, o sea, ¿cómo estoy ante esta palabra que me dice cantad? Entonces, si yo vengo, me examino a sí mismo y me doy cuenta, porque si somos honestos, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces habemos hermanos en la congregación que no cantamos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Hay veces que no, está el tiempo de la alabanza y los hermanos por allá pajareando, ¿va? Entonces viene la Sagrada Escritura, viene la palabra de Dios y nos enseña. Entonces lo que le estoy compartiendo en esta hora es que nosotros debemos de venir y presentarnos ante el Señor y ante su palabra y vernos a nosotros mismos. Si yo le estoy cantando al Señor, entonces como quien dice que ya estoy practicando la palabra de Dios. Pero si yo solamente lo estoy leyendo y no lo estoy haciendo, entonces viene la enseñanza que nos dice cantad. Amén. Muy bien. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado es que nosotros procuremos ser hacedores de la palabra. Y hacedores aquel, por ejemplo, que hoy venimos a este evento y realmente no le cantamos al Señor, pero queremos ser adoradores, queremos ser personas obedientes a la palabra. Lo que nos vamos a llevar hoy en nuestro corazón es el hecho de que a partir de hoy en adelante ya no vamos a estar solamente viendo que los demás canten, sino nosotros le vamos a cantar al Señor. Amén. Muy bien. La segunda cosa que dice ahí es que nos enseña cómo hacerlo. Nos enseña la palabra de Dios cómo hacerlo. Y es que esto es lo lindo, cuando usted se involucra ahí en la palabra del Señor y se da cuenta, hermano, que no hay enseñanza, no hay cosa más linda que la enseñanza de la palabra de Dios. Porque no solamente le dice entonces ahora cantad, sino ahora nos está enseñando y nos está diciendo cómo debe de ser o cómo es la forma correcta de cantarle a Dios. Y aquí dice, usted lo puede ver, que dice que la forma correcta es alegres. Diga conmigo, alegres. Alegres. Mire la cara a su hermano y véalo si está alegre. Entonces, repito, acá con nosotros leemos esta palabra, tenemos que entender que es palabra de Dios, que es el Señor el que nos está enseñando cómo nosotros debemos de cantar.
Porque pregunta, ¿cómo le canto yo al Señor? ¿Le canto alegre o no le canto alegre? ¿Cómo le cantaremos al Señor? Repito, si ya le cantamos alegres, entonces ya estamos practicando la palabra de Dios. Y si ya lo estamos haciendo, sigamos haciéndolo así. Sí me doy a entender. Pero si no estamos cantando alegres, la enseñanza que el Señor nos da hoy es que le cantemos alegres al Señor. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Que le cantemos alegres al Señor. Y alguien dirá, hermano, pero ¿cómo le hago? Si hay veces que vengo con un montón de problemas y de tantas cosas encima, que lo que menos tengo es alegría y gozo. Pero yo le digo, hermano, y si usted me va a hacer una pregunta después, me va a decir, hermano Walter, ¿cómo hago para cantar con gozo, con alegría? Yo le digo, mire cómo le hace, hermano. Lo importante es que le cantemos alegres. Aleluya, santo es el Señor. Pero luego también da la otra enseñanza, número 3, y dice, ¿a quién le debemos nosotros de cantar? Y dice que le cantemos alegres a Dios. Que le cantemos alegres a Dios. Yo quisiera que usted y yo también, porque todos estamos recibiendo la palabra, que nosotros pensemos y digamos, verdaderamente yo le canto a Dios. Oh, ¿cómo está la cosa? Pregunta, ¿cree usted que necesitamos, hermano, ser enseñados? Hay dos cosas que yo veo en la palabra de Dios que tiene la Sagrada Escritura. Y es una que nos enseña. Y la segunda es que nos recuerda. Porque no sé si le pasa a usted o solo a su servidor, que entre veces se nos olvidan las cosas. Pero tenemos la bendición de tener la palabra de Dios como base, que nos enseña y nos dice a quién le debemos de cantar. Y en cuarto lugar, dice que quiénes son los que deben de cantar. Y la última frase dice, toda la tierra. Mire qué clara es la palabra de Dios. Yo quisiera que usted pensara un momentito y se preguntara, ¿cantará Dios toda la tierra? Para comenzar, los inconversos, usted sabe a quién le cantan, ¿verdad? Al gallo, a los pueblos, a las señoras, no sé a quién le cantan. Pero nosotros, hermano, nosotros somos llamados y enseñados a cantarle a Dios. Y aquí está entonces la manera como nosotros lo debemos de hacer. Avancemos, por favor. En el Salmo número 47 y en su versículo 7, quiero que vaya conmigo. Y vamos a ver otra enseñanza que da la palabra del Señor, cómo se debe de cantar. Y dice el Salmo 47 en su versículo 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Cantad con inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Cantad con inteligencia. No dice solamente cantar por cantar. Yo escuchaba en una iglesia que no es de Ministerio de Llamada Final, hago la aclaración,
que cantaban los hermanos y ahí, y hay una parte del himno que cantaban y decían, permitirme cantar al a gusto, Señor. No estoy juzgando, solo estoy compartiendo. Y yo dije, ¿quién es el a gusto? Porque decía, permitirme cantar al a gusto, Señor. Y dije, el plano es una señora que anda enamorada de uno que se llama Augusto. Porque en sí la alabanza dice, permitirme cantar al gusto, Señor, que es totalmente diferente. Entonces nos dice la palabra, cantad con inteligencia, como diciendo, date cuenta lo que estás cantando. ¿Sí? Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Por eso decía que es la enseñanza que viene. Y si nosotros de alguna manera estamos cantando y bueno, pero no lo estamos haciendo con inteligencia. Hermano, yo le decía al muchacho, al director de alabanza de la iglesia que Dios me ha dado la bendición de pastorear, le decía yo, es que esto de la alabanza es un arte, si le queremos llamar así, espiritual por supuesto. Es un arte, o sea, tiene que saber cómo comenzar, cómo mantenerte, qué alabanzas cantar, porque no sé si se han dado cuenta que hay veces que están cantando, como pasó una vez en una actividad, estaban los hermanos ahí cantando, y con gozo y con alegría, y luego entró el que iba a predicar y mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Si aquellos venían rápido y él entró de esa manera. Entonces dice, cantad con inteligencia. ¿Por qué? Porque la alabanza que se está dando no es a cualquier persona, sino es a Dios. Yo creo que todos hemos sido enseñados que lo que hacemos para Dios debe ser lo mejor. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Es lo mejor que nuestra alabanza sea como el sacrificio, la ofrenda de Abel, y no como el sacrificio o la ofrenda de Caín. Algo que le agrade al Señor. Y yo creo, hermano, déjeme decirle esto ya que voy por acá. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿A usted le agrada que le den algo bueno, que le regalen algo bueno? ¿O le agrada a usted que le regalen algo que no sirve? Hermano Víctor, te traje un tu par de zapatos, pero eso ya no me sirve, ya están todos con la punta para arriba. ¿Le agradaría? No. Hermano, le traje su camisa, pero la fui a buscar allá donde doña Francisca y está un poquito así, pero ¿qué? No es como, mire, aquí le traje algo nuevo, algo bueno, algo que le agrada. Y si a nosotros nos agrada esas actitudes, cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Avancemos, por favor. Hay otra cosa que quisiera que veamos, hermano, que se encuentra en el Salmo número 96, en su versículo 1. Dice el Salmo 96, 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová cántico nuevo. Lo que le decía. Cantad a Jehová cántico nuevo. Entonces, analizamos la palabra y pensamos, entonces al Señor le agrada algo nuevo. Sí. Dios es un Dios de cosas nuevas y no menosprecia las anteriores como los himnos que
nos bendijeron en su momento. Pero dice acá, cantad a Jehová cántico nuevo. Ahora, yo quisiera que avanzáramos un poquito por cuestiones de tiempo, no sé cuánto tiempo llevo, pero al final vamos a redondear esta exposición de la palabra del Señor. Entonces, dice acá que entonces la base, la enseñanza está en la palabra del Señor. Y antes de que veamos otro versículo, solo quiero remarcar lo que le dije hace un momentito. Todos nosotros, comenzando con los ministros de alabanza, lo que debemos de hacer es ir constantemente a la palabra y ver, lo estoy haciendo como dice la palabra, y si no, pues lo que no estoy haciendo bien, lo voy a corregir y voy a procurar hacerlo como la palabra del Señor lo enseña. Porque si lo enseña la palabra es porque Él sabe por qué lo enseña de esa manera. Porque déjeme decirle esto, hay veces, hermano, que quizás nos puede pasar que nos dicen, por ejemplo, que hagamos ciertas cosas, pero nosotros no preguntamos, ¿cómo lo hago? Y debíamos de preguntar, por ejemplo, cuando el pastor dice, mira, quiero que participes del grupo de alabanza, y lo que usted debe hacer es, pastor, dígame cómo lo hago, cómo, enséñeme. Entonces va el siervo del Señor a enseñarle como dice la palabra de Dios, no como digo yo, sino como dice la palabra de Dios. Entonces cuando hacemos las cosas como dice la palabra de Dios, seguramente si el Señor lo enseña, cuando se hace así, es cuando sube nuestra alabanza como olor grato delante de la presencia de Dios. Muy bien. Veamos otra cosa que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 18. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús, hermanos. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y a esta hora como que da un poquito de sueño el hambre, ¿verdad? Pero ahorita nos estamos alimentando con la palabra del Señor. Dice Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos benditos, yo creo firmemente algo que hablaba hace un momentito con el pastor Víctor. Yo le decía al pastor que si el Señor en su misericordia, en su gracia, nos permitió a los que estamos y somos parte del ministerio de llamada final, si Él nos permitió, hermano, a todos los siervos, por ejemplo, ser parte de este ministerio, es porque de alguna manera Dios le ha dado algo a cada uno, algo diferente, si le queremos llamar, a cada uno. Pero cuando venimos nosotros y lo conjuntamos, ahí está la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo veo este versículo, yo quiero recordarle algo que posiblemente ya se lo enseñaron a todos los hermanos que están acá. Pero repito, no está de más recordarlo. Cuando la palabra de Dios dice, sed lleno del Espíritu, es porque todos nosotros necesitamos entender que lo que nosotros somos es una vasija de barro, nada más. Y que todo lo que nosotros necesitamos es la llenura del Espíritu Santo y el alimento de la palabra, la instrucción de la palabra. Que no somos nosotros los que hacemos la obra, sino que es el Espíritu Santo en nosotros. O sea, todo lo que nosotros somos vasijas de barro.
Y por eso la palabra nos recuerda no solo a los de la alabanza, sino a los que ministramos la palabra, a los servidores, a todos los que somos participantes de este ministerio. Nos recuerda y nos dice que seamos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Hermanos benditos, no sé usted en esta mañana fue ministrado por la presencia del Espíritu Santo, pero muy linda la alabanza que estaban ministrando los muchachos. Una alabanza en el Espíritu te ministra, te fortalece, te toca, te hace libre. Bueno, toda la obra que el Señor hace a través de su Espíritu. Ahora, lo que le decía a un principio es esto. Nosotros que le servimos al Señor debemos de hacernos un autoexamen. ¿Qué tan lleno estoy yo del Espíritu? ¿Qué tan lleno estoy del Espíritu? Amén. ¿Qué tan llena está mi vasija del Espíritu? ¿Qué tan lleno estoy yo? Yo no sé cuántos en esta mañana reconocen que necesitan la llenura del Espíritu Santo. Yo reconozco primeramente que necesito la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermano, yo algo que he insistido con los muchachos, le cuento así brevemente allá en la iglesia y les digo, muchachos, llénense del Espíritu. Les digo, por favor, no nos enfoquemos tanto en notas, en acordes que son necesarios, por supuesto, pero que no sea esa la prioridad. En notas, acordes, compás y lo otro, sino que lo que nosotros necesitamos es la llenura del Espíritu. Porque acordémonos también, hermano, que nuestra alabanza, a la vez que es alabar y bendecir y glorificar al Señor, también la alabanza es un arma que el Señor nos ha dado. Yo me recuerdo en una oportunidad que alguien contaba un testimonio. Un pastor contaba un testimonio y decía que en la congregación que él estaba pastoreando había una persona que el enemigo la poseyó. Y el pastor estaba con otro hermano ahí. Y cuando vieron la situación dijeron, ¿qué hacemos con esta situación? No sabían qué hacer. Comencemos a cantar. Comenzaron a cantar y en medio de la alabanza, seguramente era una alabanza en el Espíritu, el Señor hizo libre a ese varón para la gloria de su santo nombre. Entonces, si nos dice que debemos de estar llenos del Espíritu, es porque verdaderamente lo necesitamos. Muy bien, vamos un poco rapidito, ya me voy acercando al final, hermanos, y quiero que veamos otro versículo, y con este versículo ya voy a ir terminando. Quiero que vayamos al libro de los Salmos, en su capítulo 45 y en su versículo 1. Salmos 45:1. Vamos a ver qué dice la palabra bendita del Señor. Alabamos al Señor, hermanos. Damos gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Dice el Salmo 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. La primera palabra que aparece ahí dice, rebosa mi corazón. ¿Qué es rebosar? ¿Qué es rebosar? Es como aquella olla que está hirviendo,
rebosa mi corazón. Ahí hay tres cosas, hermano, que yo quisiera que viéramos y con esto vamos ya terminando. Dice, rebosa mi corazón, primero, palabra. ¿Qué está diciendo? Como diciendo, mi corazón está lleno, mi corazón está rebosando, mi corazón está repleto de la palabra. Y no cualquier palabra, porque dice ahí palabra buena. ¿Cuál es la palabra buena? La palabra del Señor. Esta palabra es la buena palabra del Señor. Entonces dice, rebosa mi corazón. Yo quisiera que nos preguntáramos un momentito, ¿qué tanta palabra hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el nivel de palabra que hay en nosotros? Rebosa mi corazón. ¿Cómo estará nuestro corazón? ¿A la mitad, o medio vacío, o tres cuartos? ¿Cómo estará nuestro corazón de la palabra? Y luego dice, dirijo. Fíjese que aquí hay algo bien interesante, hermano. Dice, dirijo al rey mi canto. Dirijo al rey mi canto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de mi canto? Puede que usted, hermano, lo interprete de otra manera. Déjeme expresárselo de la manera que yo lo puedo entender. Cuando dice aquí la palabra de Dios, dirijo al rey mi canto, lo que está diciendo es que hay un canto que yo en lo personal le estoy dando al Señor. Es un canto mío, que es como resultado, llamémosle así, del rebosar de la palabra de Dios. Entonces yo le doy al Señor mi canto. Mi canto. Yo espero que me esté dando a entender, hermanos. Y si no, dígale, Padre, por favor, ayuda al hermano Walter para que esta palabra sea de bendición. Ahora, la pregunta es, ¿le he hecho yo o le hago yo al Señor, le doy al Señor un canto que sea mío? Fíjese, hermano, yo no sé, pero yo le digo a los muchachos, hagamos cánticos nuevos. No estoy menospreciando el canto que dice remolineando, pero digo, ese canto, muchachos, ya tiene años. ¿Y cuánto tiempo pensamos seguir cantando solo remolineando? No estoy enojado. Sino, hermano, aunque yo creo firmemente, hermano, yo creo que les he contado a ustedes y a algunos, a otros no, pero les voy a contar. Nosotros estamos orando a Dios fervientemente por un avivamiento en la iglesia. Y yo creo que en lo que llega ese avivamiento, porque en ese avivamiento el Señor nos va a dar todo nuevo. Yo lo creo firmemente. Pero acá me llama la atención cuando dice, dirijo al rey mi canto, como diciendo, el rebosar de la palabra de Dios en mí me da la capacidad, me habilita para que yo le dé un canto mío al Señor.
canto que yo le hago al Señor. La llenura, el rebosar de la palabra y la llenura del Espíritu Santo me habilitan para hacerle un canto, mi canto al Señor. Alabado sea Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y luego dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Veo esta frase como relacionada con la primera, porque esto es, o sea, está unido, con la inspiración. La inspiración, alabanzas al Señor. Y creo que no vamos muy lejos porque el grupo de alabanza del ministerio se llama Inspiración. Y qué bendición si en cada iglesia de ministerios llamada final hay un grupo Inspiración. Hermanos santos, hermanos benditos, esto es lo que yo pude extraer de estos versículos de la palabra del Señor. No sé si hay alguna aportación, no sé si hay alguna pregunta. Pues si hay alguna pregunta, alguna aportación, con la ayuda del Señor vamos a procurar responderla. Y si todo quedó claro, pues démosle gracias al Señor. Pero si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer con toda libertad, con toda confianza. Y si no, digan, todo estuvo bien claro y amén. Sí, hermano, dígame. Dígame. Por ejemplo, Gracias, hermano. La primera pregunta es, ¿cuál es el cántico nuevo? La segunda es que en nuestro culto racional habrá un tiempo limitado para exponer la alabanza o hasta cuando el Espíritu diga. Gracias, hermano. Amén. La primera pregunta, ¿cuál es el cántico nuevo? El cántico nuevo es aquel que uno le puede hacer, llamémosle así, instantáneo o momentáneo al Señor, más o menos como parecido a la adoración, pero es un cántico, por decirle algo. Por ejemplo, yo alabo a mi Señor, yo exalto a mi Señor. Lo va a hacer un poco a estilo norteño. Porque Él es grande, yo le alabo, le bendigo, yo le exalto y le amo, porque Él es mi Salvador. Es un cántico que nadie lo sabe, nadie lo hizo, yo lo estoy haciendo nuevo. ¿Está claro? La otra pregunta es, ¿habrá un tiempo límite para la alabanza en el culto? Acordémonos que cada pastor, que cada iglesia, como maneja las cosas a cierta forma. Algunos que decimos, démosle sin tiempo, como decía el pastor Víctor. Y otros que decimos, bueno, cantemos media hora, y en esa media hora, si usted tiene comunión con el Espíritu Santo va a descender, no hasta la media hora, sino hasta en la primera alabanza. Si usted está cantando, el Espíritu Santo se puede comenzar a mover. Pero la otra vez yo escuchaba una enseñanza del apóstol que él decía que a la iglesia había llegado, gracias hermana, había llegado alguien a observar y se sentó en la última fila, porque él decía, ¿por qué cantan tanto, mucho tiempo? Y entonces él decía que de repente él, estando sentado en la última silla, empezó a ver cómo los demonios huían en el proceso de alabanza. Entonces él decía que no es querer cantar por cantar 1 hora y media, 2 horas, sino porque hay operaciones. Amén. En relación a eso, 2 cosas. Una,
es que el director debe procurar ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo. Una. Y segundo, si la alabanza no es en el Espíritu y tarda demasiado, lo que va a pasar es que se va a volver como tedioso. Pues ¿quién va a querer escuchar una alabanza solo seca? Pero si es en el Espíritu, démosle 5, 8 horas, lo que sea. Amén. Gracias, hermano. Espero haberle respondido correctamente, pastor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta más. Y si no, nos vamos a almorzar. ¿Quedó claro? ¿Están alegres o están asustados? Alegres. Amén. Yo creo que ya, pastor, no hay más preguntas. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, bendiciones para todos, pastor. Sí. Hermana. Bueno, solo un enriquecimiento más al tema del hermano Walter. Cuando va Jesús con sus discípulos, viene Jesús y les dice: ¿quién dicen los de afuera que soy yo? Fulano, sutano, mengano, perencejo. ¿Y tú quién dices que soy yo? Jesús le dice: esto no te lo reveló carne y sangre. ¿Cuál es la verdadera alabanza? La que es inspirada por Dios, la que es revelada por Dios. Amén. Miren, hermanos, yo me he dado cuenta últimamente de la gran cantidad de alabanzas que hay, y lamentablemente algunas de esas las cantamos nosotros, y las cantamos sin entender lo que se dice. ¿Me entienden? Entonces nosotros no nos debemos de convertir en repetidores. Debemos de entender, y una de las enseñanzas que traemos es eso, es poder diferenciar lo que estamos cantando. Porque, hermanos, llamada final debe tener identidad. Identidad. ¿Sí? Perdón por lo que voy a decir. Yo no voy a ser un ebenezerita, ni voy a ser un elim, ni voy a ser un palabra miel. Yo soy llamada final. Amén. Entonces, ¿qué voy a cantar? Lo que cantamos es llamada final. Pero a veces lo de afuera empieza a adentrarse porque se oye bonito, se canta bonito, la gente grita, la gente se mueve, y eso no es la razón de la alabanza. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba el altar y vino el profeta y le dijo: bueno, canten a su Dios, quiero ver si su Dios tiene poder, que traiga fuego y que descienda y que queme el altar? Y no había modo, gritaban, cantaban, se cortaron, se sajearon, se hicieron tatuajes, se hicieron piercing, se pusieron pantalones rotos, se pusieron tenis, y la presencia de Dios no bajó. Pampa tu matate, lo que estoy diciendo. Entonces le dije: bueno, ahora me toca a mí. ¿Qué hizo el profeta? Preparó el altar, levantó el altar, alzó las manos y descendió el fuego. Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo necesitó el profeta para que la presencia de Dios descendiera? 5 minutos, mucho, 1 minuto. Entonces, el tiempo de alabanza no es que cantemos 200 minutos de alabanza, no. Mira, la verdadera alabanza es donde la presencia de Dios desciende. Si no hay presencia de Dios, hermano, cantaron, sudaron, bajaron libras por lo que corrieron, pero no hubo presencia de Dios. Esa no es la idea de la alabanza. La idea de la alabanza es que descienda el fuego de Dios y que ministre. Y eso va a llevar al creyente a otro paso. No se pierdan las enseñanzas, que es el siguiente paso de la alabanza. Amén. Amén. Bueno, otra pregunta para el hermano Walter. No pregunta, sino esa aportación. Entonces sería que debemos de volver a la esencia, claro, a lo que usted mencionaba acerca del altar, volver a la esencia y no ser influenciados por ritmos,
por estilos musicales, porque ahí es donde se contamina, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Hay otra pregunta ya, hermana? Pastor, en este caso hablaba del cántico nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor pone en nuestro corazón una alabanza, en ese momento le podemos darle seguimiento, seguir cantándolo y cantándolo. O, por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, podemos seguir cantando. Gracias por la pregunta. Dice la palabra del Señor que nuestro Dios es un Dios de orden. Y como le decía hace un momentito, que nosotros lo que debemos de procurar como ministros de alabanza es ser guiados por el Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu Santo nos va a guiar qué tiempo tomar para dar un cántico nuevo. Él va a ser el que nos va a guiar, el que nos va a decir qué hacer y qué no hacer. La guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Y no sé si estoy bien así. Digamos, viene el cántico nuevo, lo comienzo a cantar al Señor y me dejo guiar por el Espíritu Santo para que sea Él el que me guíe. ¿Cuánto tiempo? Minutos, segundos, lo que sea Él guiándome. Ahí es donde está la clave. ¿Sí? Espero darme a entender. Y antes de cerrar mi participación, solo quiero decirles algo, amados hermanos. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, para ser llenos del Espíritu Santo, todos nosotros necesitamos entender que nosotros lo que debemos de hacer es rendirnos completamente a Él. ¿Qué es eso de rendirnos? Rendirnos es rendir nuestra voluntad totalmente a Él. No soy yo, que no sea lo que yo decido, lo que yo quiero, sino que sea Él obrando en mí. Ahora, para ser lleno del Espíritu Santo hay que pagar un precio que dice la palabra del Señor. Jesucristo lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Muriendo al yo, muriendo a la carne y pidiendo, rogando, suplicando, entendiendo que el Espíritu Santo es una persona. Entendiendo que el Espíritu Santo es una persona, que usted puede hablar con Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque Él es una persona. Amén. Pastor, yo ¿Sí? tengo otra pregunta con respecto a la misma que hizo el último hermano. Ajá. ¿Será que es en el momento que ya desempeñamos nuestro privilegio en el altar que tenemos que, él preguntaba, seguimos cantando, que tenemos que buscar la presencia del Señor, o será un estilo de vida que nosotros debemos llevar en búsqueda, comunión con el Señor, independientemente de que tengamos o no tengamos privilegio en el altar? ¿El cántico nuevo? No, con respecto a la pregunta que hizo el hermano, cuando usted nos hacía referencia que cantar y cantar y cantar, y no saber, bueno, se volvió monótono, se volvió solo canto, fue que hizo la referencia, pero no hay alabanza, es solo canto. Entonces se vuelve monótono para el pueblo, y aunque cantemos 3 horas, la presencia del Señor no va a descender. Entonces la pregunta es, muchas veces será que esperamos que cuando ya estamos en el altar, solo con alabar y queremos que fluya la presencia, o será que es una preparación antes en cómo vivir. Creo que la preparación que nosotros necesitamos tener principalmente es la comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo lo hago? ¿O cómo lo hacemos? Esa sociedad con el Espíritu Santo. Porque caminando bajo su guianza,
Él pueda que al principio de la alabanza nos ponga a dar un cántico nuevo, o pueda que a la mitad de la alabanza, o pueda que al final. O sea, como que no hay un método en sí, sino ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él sí sabe guiarnos. El problema muchas veces sucede que yo digo que nosotros en cualquier privilegio podemos cometer el error que ni siquiera le preguntamos al Espíritu Santo cómo lo hago. Ni siquiera nos tomamos el momento para decirle, Espíritu Santo, ¿cómo hago esto? Porque si nosotros le preguntáramos a Él, Él seguramente no se va a ganar. Y recuerde, también lo que nosotros necesitamos tener es una comunión íntima con el Espíritu Santo. Cultivar una comunión con Él. Entonces ya cuando subimos al altar, acordémonos que dice la palabra, que lo que pedimos en secreto, Amén. Él lo recompensa en público. Amén. 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 Otra pregunta. Disculpe, pastor, con relación a lo que dijo el pastor Gonzalo hace un momento, con relación de las alabanzas de otros ministerios, mi pregunta es, si el Espíritu revela que eso es lo que tiene que cantarse, ¿no podríamos ir en contra de esa revelación del Espíritu, considero yo, aunque sea de otro ministerio? Porque algunas alabanzas, tal vez no todas, algunas sí son inspiradas por el Espíritu y son para todo el cuerpo. Pero entonces, en ese momento, ¿regresamos a lo que es el ministerio o seguimos la guianza del Espíritu? Sí, yo creo que hay una cosa que la misma palabra nos enseñaba hoy, que nos dice que cantemos con inteligencia. Lo que está diciendo es de que nosotros, por ejemplo, escuchamos una alabanza de otro ministerio, muy bien, la escuchamos, la analizamos, la pasamos por el filtro de la palabra, qué tan cristocéntrica es, qué tan centrada está en Dios y en la palabra. Y si está centrada en la palabra, en el sacrificio de Cristo, en la obra de Cristo, en lo que está en línea con la Sagrada Escritura, entonces la podemos cantar. Ahora, cosas que ya no van con la palabra, pues, la palabra misma nos enseña que tomemos lo bueno y que desechemos lo malo. Pero la pasamos al filtro de la palabra y luego nos dejamos guiar por el Espíritu, y en el momento que Él nos ponga a cantar, lo hacemos, y entonces ahí vamos caminando bajo la nube del Señor. Amén. ¿Estamos? Es muy amplio. Es muy amplio, es cierto. Yo creo Amén. que ya, pastor, ya no hay más. ¿Estamos ahí? Muy bien. Le damos al Señor toda la gloria, la honra y la alabanza. Espero haberme dado a entender con la palabra que les di, y yo le dejo el tiempo aquí al pastor. Aleluya. Amén, Señor. Gracias, papito bueno. Es tan hermoso la palabra del Señor. El único, hermano, es preparar nuestro corazón para que la palabra de Dios nos inspire y nos lleve siempre a un camino correcto, de acuerdo al propósito, al buen plan del Señor. Sabemos nosotros que solamente a la luz de la palabra del Señor nos va a encaminar, y el Señor nos va a ir inspirando más para poder alcanzar las bendiciones del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar aquí el estudio, ya de ahí nos vamos por los alimentos. Amén. Ya a las 2, ¿verdad, papá? A las 2 de la tarde empezamos el siguiente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, Señor, gracias por darnos esta oportunidad, el gran privilegio, Señor, de que tu Padre nos traes tu palabra, nos hablas y nos enseñas. Papito Santo, solo te rogamos, prepara siempre nuestro corazón, prepara, Señor, nuestro espíritu, para que todo lo que hagamos, Señor, para ti sea, Padre, sea agradable, para atraer, Señor, tu Espíritu Santo, para que tu habitación, Señor, sea preparado, tu casa, tu morada, donde tú vas a vivir, que salga siempre, Señor, palabras que te agradan,
No queremos formar palabras que no vengan de ti, Señor. No queremos caminar, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestra alma. Queremos ser siempre guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, ayúdanos para poder, Señor, entender cómo alabarte, cómo adorarte, cómo exaltar tu nombre. Enséñanos, Padre, por favor, Señor, te suplicamos. Tú nos conoces, está puesto nuestros pies sobre la tierra, pero ¿quién nos va a preparar? Solamente tu Espíritu Santo. Ahí nos abrazamos, Señor, que la guianza que viene de ti, el que nos va a hablar, el que nos va a enseñar, el que nos va a guiar, eres tú, Señor. Gracias por tu palabra. En esta hermosa hora lo ponemos todo en tus manos. Por favor, Señor, que todo lo que la palabra nos ha enseñado en esta hermosa mañana, que sea guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder practicarla y llevarla, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén, Señor. Pueden darle un fuerte palmas al Señor y de ahí, hermano, nos encaminamos y nos vamos para la cocina. Amén.